Dos de vida espiritual, si te daño, me daño. El resentimiento es enemigo del amor. Un sector que se ha beneficiado mucho de esta estrategia han sido las mujeres víctimas de los delitos contra la integridad sexual en medio o en el marco del conflicto armado. ¿Qué es lo que ha permitido que tantas mujeres hayan puesto estas denuncias? Bueno, en primer lugar es muy importante mencionar que la cercanía de la institucionalidad del Estado frente a las personas que nunca han visto, en muchos casos, a nadie que represente al Estado, pues ha permitido empezar a reconstruir esos vínculos de confianza entre la institucionalidad y las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Y más enfocado hacia la violencia sexual, como lo mencionaba el señor ministro en un principio, en esta audiencia, hemos diseñado un programa muy especial para facilitarles e incentivar la denuncia de los crímenes de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado, porque con lo que nos encontramos es que con razón, no solo la desconfianza frente al Estado, sino también varios temas que influyen ahí en materia de privacidad, en materia de no tener la suficiente autoestima fortalecida como para generar esas denuncias, impedían que las mismas fueran conocidas por autoridades judiciales. Lo que estamos realizando son jornadas masivas de denuncia. Y hay un dato muy interesante, solo hemos realizado 2 jornadas hasta el momento, una en Santa Marta y otra en Sincelejo, donde se han presentado alrededor de 120 denuncias. Hay un acompañamiento previo a las mujeres para que se sientan tranquilas, reflexionen, las denuncias se producen con total confidencialidad y con estas 120 denuncias hemos superado en más del doble todas las denuncias que se han presentado en Justicia y Paz en los últimos 8 años. Sí, la próxima jornada va a ser precisamente en un corregimiento, el corregimiento del Encanto, cerca al municipio de Pasto, para que allí se generen, esperamos, cerca de 150 denuncias adicionales de mujeres víctimas de este flagelo. Sí, un logro muy, muy importante. Hablando de la justicia, señor ministro, cuando uno habla con cualquier colombiano, pues siempre tiene una crítica que es lenta, que se retrasa, que está politizada, que es corrupta. Y usted decía en algunas de sus columnas de opinión antes de llegar al ministerio que la mayor revolución en la justicia, más que reforma, sería que se cumplieran los términos. ¿Eso qué significa, en palabras breves? Sí, Beatriz, que, bueno, primero las críticas a la justicia han sido casi siempre las mismas. Yo tengo la tendencia a leer los periódicos, en los periódicos una sección de hace 100 años, hace 25, hace 50 años, y en la de hace 50 años encontré que un ministro de Justicia se quejaba de la lentitud de los procesos y otro ministro de Justicia se quejaba de que las cárceles eran escuelas del crimen. Esto desde luego no es justificación para lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que yo llamo? Que nosotros nos hemos dedicado a cambiar las normas, a cambiar la Constitución. ¿Por qué tenemos una justicia lenta? No por culpa de los códigos, porque yo me puse a analizar todos los códigos, penal, civil, de procedimiento penal, de procedimiento civil, contencioso administrativo, y ahí los términos son cortos. Si usted mira un código, en promedio un proceso en Colombia no dura más de un año y medio. Por cierto, que ahora en la nueva Ley General del Proceso establecemos eso, que no pueda haber un proceso en primera instancia de más de un año y 6 meses para la segunda instancia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se cumplen? ¿No? Y ahí hago una reflexión. Una de las conquistas más grandes de la Constitución del 91 es la de la tutela. ¿Por qué los colombianos quieren tanto la institución de la tutela? Porque fallan pronto, Pero ¿qué es lo que pasa? Que los mismos jueces que deciden rápidamente la tutela no deciden rápidamente los procesos ordinarios. Entonces lo que tenemos que conseguir es que los jueces ordinarios fallen como jueces de tutela, y ahí hay toda una serie de causas, por ejemplo, que van desde la formación, de la que hablaremos más adelante, desde la formación de los abogados, desde la cultura judicial en general, desde el hecho del uso excesivo a veces
al recurso de la judicialización y también un poco de mentalidad. De manera que yo he dicho, la gran revolución es esa, cumplamos los términos procesales, los de hoy, sin necesidad de cambiar ninguna norma y hacemos la revolución judicial en Colombia. ¿Estamos trabajando concretamente en ese objetivo? Estamos trabajando en esta dirección, lo dije desde mi posición y lo he dicho antes en mis columnas. Hay unas cosas de orden práctico que hay que hacer ya, que tienen que ver muchas veces con la mentalidad. Por ejemplo, esa tendencia de los jueces a hacer providencias kilométricas. Yo le decía a unos magistrados, si ustedes sacan una decisión de 500 páginas, ¿por qué no la hacen de 50 y sacan 10? Entonces, escribir largo, haciendo transcripciones, el hecho de estar simplemente pidiendo que me manden el oficio, entonces muchas veces uno ve que en un mismo edificio funcionan dos entidades, entonces la una le manda un oficio al otro, ¿no? Y se demora 4 días en llevar el oficio, cuando es cuestión de bajar una escalera y decir, mire, necesito esta información. Entonces, cambiemos la mentalidad. Aquí vamos a hacer una gran labor de pedagogía, también al interior del Poder Judicial. Y lo digo con respeto por los jueces. A veces hay cierta desidia, cierta pereza. Entonces, yo creo que los jueces tienen que concientizarse que la labor no es seguir un proceso, sino producir unos resultados. Esta conversación la he tenido ya con los magistrados de las altas cortes, con el Consejo Superior de la Judicatura. Aquí tiene que haber una carrera judicial, pero una carrera judicial de verdad, de eso hablaremos luego, y un régimen disciplinario también del cual hablaremos. Bueno, muy bien. Vamos a apretar un poquito las preguntas y las respuestas para ajustarnos a todo el esquema que tenemos preparado para esta teleconferencia del día de hoy. Ajustemos las preguntas sobre todo. Bueno, no podemos ajustar mucho a la pregunta, la respuesta sí. Otra pregunta de los ciudadanos que nos llega por nuestro correo electrónico. ¿Qué lecciones sacó el gobierno del proyecto de reforma a la justicia que se hundió el año pasado en el Congreso y que pretendía solucionar muchos de estos problemas? Bueno, yo creo que fundamentalmente que en un momento determinado dejaron que el proyecto se convirtiera con un cruce de intereses. Yo creo que el proyecto tenía cosas muy buenas, seguramente sobre algunas de ellas volveremos, pero yo creo que ahí pudo haber un descuido, sobre todo al final, cuando, por ejemplo, cada cual comenzó a meter su pedacito. Entonces, que si aumentamos la de los magistrados, entonces los magistrados actuales dijeron que se le aplicaba a ellos. Incluso hubo un caso, no sé, 1 o 2 magistrados que renunciaron porque se les venció el periodo y dijeron, renunciamos, pero si aprueban el proyecto, retiramos la denuncia. Yo creo que ese tipo de cosas terminaron deslegitimando un proyecto que yo diría que en términos generales era bueno. Muy bien, volvemos a un tema que es muy importante, el tema de la reconciliación. Habrá de todas maneras que hacer algunas modificaciones a la legislación, incluso a la Constitución, para organizar la justicia colombiana, pero veo que por primera vez el Ministerio de Justicia tiene un programa nacional de reconciliación. Claro, es que el Ministerio de Justicia tiene muchas cosas, ahorita no sé si haya tiempo para hablar de eso, pero por ejemplo, la Agencia para la Defensa del Estado, que está dirigida por la doctora Adriana Guillén, de eso seguramente hablaremos luego porque hay otras cosas, pero en materia de reconciliación, todo este programa de casas de justicia, ¿qué es lo que buscamos con esto? La gente, buscamos desarmar los espíritus. ¿Para qué? Para que los conflictos se resuelvan aquí en esta casa, y no necesariamente, y no por la vía violenta. Por eso hay una gran relación también entre justicia y paz. Una mejor justicia ayuda a la pacificación, porque tranquiliza los espíritus. Por eso todo el programa de casas de justicia, todo el programa de conciliadores, que si tenemos tiempo hablamos más adelante, claro, van en esa dirección.